En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Jessy, buenos días. Bendita sea María por siempre. Bendito sea por siempre. Sábado, hoy es el día de... ¿Cómo le llaman ustedes? El baby shower de mi nieta. Ah, sí, le hice baby shower. Hay que ir a comprar ese regalo. Pero antes de ir ahí, al regalo, antes de ir al Evangelio del día de hoy, vayámonos confesados todos, vayamos a ver qué Dios nos enseña el día de hoy. Pero antes de ir ahí, ven Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría. Derrama en mi intelecto tu llena luz, disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia, y concede una mente penetrante para comprender, una memoria repentiva. Un método fácil de aprendizaje, lucidez para aprender y grande abundancia de gracia para expresarme. Dirige, guía y lleva a buen término la obra que Jesús nos ha encomendado. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos y es un solo Dios. Amén, amén y amén. Padre Dios Todopoderoso y Eterno, consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María, pidiéndole que por su divina intercesión por cada like, suscriptor o programa visto, nos conceda la liberación de una alma del purgatorio. Mas no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Padre Jesucristo, purifica nuestra mente, nuestro corazón, nuestros labios, para comprender primeramente nosotros lo que nos quiere enseñar el día de hoy, y así proclamar digna y rectamente las buenas nuevas del Evangelio. Haz de nuestros corazones tierra fértil, para que la semilla que esa planta dé fruto y fruto en abundancia. Santísima Madre María, consagramos en este día y para siempre en tu inmaculado corazón los ojos, oídos, lengua y corazón, no solo la palabra, todo el ser de todas aquellas personas que ven este programa, incluyendo sus esposas, esposos, padres, hermanos, amigos y familiares, y todos los que nos has encomendado. Cuídalos, protégelos, bendícelos como hijos, como cosa, como propiedad tuya. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos, y es un solo Dios. Amén, amén y amén. Evangelio del día hoy sábado, habla Señor, que tu siervo escuche. Hechos capítulo 9, versículo del 31 al 42. En aquellos días la iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba construyendo y progresaba en su fidelidad al Señor, y se multiplicaba animada por el Espíritu Santo. Pedro recorría el país y bajó a ver a los santos que residían en Lida. Encontró allí a un cierto Eneas, un paralítico que desde hace 8 años no se levantaba de la camilla. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te da la salud, levántate y haz la cama. Se levantó inmediatamente, lo vieron todos los vecinos de Lida y de Sarón y se convirtieron al Señor. Había en Jaffa una discípula llamada Tabita, que significa Gacela. Tabita hacía infinidad de obras buenas y de limosnas. Por entonces cayó enferma y murió. La lavaron y la pusieron en la sala de arriba. Lida está cerca de Jaffa. Al enterarse los discípulos que Pedro estaba allí, enviaron 2 hombres a rogarle que fuera a Jaffa. Sin tardar, Pedro se fue con ellos. Al llegar a Jaffa, lo llevaron a la sala de arriba y se le presentaron las viudas, mostrándole con lágrimas los vestidos y mantos que hacía Gacela cuando vivía. Pedro mandó salir fuera a todos. Se arrodilló, se puso a rezar y dirigiéndose a la muerta dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él la cogió de la mano, la levantó y llamando a los santos y a las viudas se le presentó viva. Esto se supo por toda Jaffa y muchos creyeron en el Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 116, responsorial. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de salvación, invocando su nombre. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas, te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Juan capítulo 6, versículo del 60 al 69. En aquel tiempo muchos discípulos de Jesús, al oírlo, dijeron: Este modo de hablar es duro, ¿quién puede hacerle caso? Adivinando Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: Esto los hace vacilar. Y si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes,
El Espíritu es quien da la vida. La carne no sirve de nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Y con todo, algunos de ustedes no creen. Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se le concede. Desde entonces, muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los 12, ¿también ustedes quieren marcharse? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo consagrado por Dios. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? ¿Tú te has puesto a analizar si Dios ha hecho un bien en tu vida? De hecho, justamente hoy fue ayer. Fue desde ayer. Estaba pensando, no fue hoy. Porque iba en mi carro y luego iba pensando, dije, ¿por qué estoy aquí, en este lugar que yo no conozco? Bueno, sí conocía, pero nunca viví aquí. Porque estoy con mis tíos, porque conocí gente nueva. Y me di cuenta que Dios sabía dónde me tenía que mandar Él. Por un propósito, que era conocerlo a Él. Y yo estoy muy agradecida por todo, porque siento que me puso en el lugar correcto y que fue lo mejor para mí, en el momento más difícil que yo estaba. Dice, es un buen salmo, 116, 115 para la Iglesia Católica, creo. Es el salmo de David. Lo está persiguiendo su hijo, su propio hijo lo quiere matar, ya lo destronó, está ocupando el trono de él, ya abusó de todas sus esposas y él sale huyendo, mas sin embargo no pierde la fe y la confianza en Dios, y con un buen arrepentimiento de sus errores y sus pecados, Dios le restituye todo lo que se le había quitado. Y le sirvió a él, ¿por qué? Porque al confesar sus pecados y sentirse perdonado por Dios, reafirmó su amor por Dios, reafirmó sus votos por Dios. Por eso dice, ¿cómo pagaré todo el bien que Dios me ha hecho? Él había fornicado, había adulterado, había matado, había mentido, había cometido muchos pecados y fue, obedeciendo a la ley de Dios, tomó un cordero, fue y pidió perdón en el templo como debería ser, ofreció el cordero, se arrepintió, confesó su pecado ante el sacerdote, se arrepintió profundamente y no volvió a pecar más. Y Él nos dice cómo es que debemos de pagar, porque nosotros, a diferencia de David era tentado por los pueblos que alrededor tenía, como ocurre en la actualidad. Israel está rodeado de Siria, de Gaza, de Irak, de Irán, de Grecia, de Líbano, y todos los países lo odian. Así estaba Israel antes, en el tiempo de David, y Dios lo defendía, Dios lo protegía, como hace en este momento con Israel. O sea, es muy fácil ver que Dios existe en verdad. Miremos el pueblo de Israel. Hace 3-4 días le mandaron como 300 misiles a Israel. 300 misiles. Y ninguno pegó uno nomás, y daños leves. Es que es increíble Dios. Si tú checas la guerra de los 6 días, en 1960 aproximadamente, míralo en YouTube, cuando le están mandando misiles de todos lados, y un periodista le dice a uno de los que está mandando misiles, no sabes tirar, no das al blanco.
y le dice, ¿no estás viendo? Los misiles llegan y algo los avienta para arriba. Y cuando checas el video en YouTube, se ve que va cayendo y una luz los avienta para arriba y truenan arriba. Se le llama el video La mano de Dios protege a Israel. Es increíble, pero aún nosotros no podemos creer. Y muchos no le agradecemos a Dios y muchos no reconocemos el bien que Dios nos hace. Más bien reconocemos cuando las cosas nos van mal, es cuando nos acordamos de Dios, nos quejamos. ¿Cómo puedo agradecerle a Dios todo lo que ha hecho en mi vida? David te lo contesta, y es lo mismo que podemos hacer en nuestra vida, porque tenemos todo lo que David hizo, lo tenemos en la plaza de la colonia donde vivimos. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Primer versículo. Mira lo que David hizo. Primero fue y se confesó sus pecados, se arrepintió, y después dice, ¿cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de salvación, invocando su nombre. ¿Cómo le haré? Levantaré la copa de la salvación. Existen dos tipos de copa. La copa de la ira de Dios, que es la que ya está llena. La Virgen María se ha aparecido increíblemente miles de veces. Desde 1830, bueno, desde 1531 con la Virgen de Guadalupe, no ha dejado de aparecerse desde 1830 continuamente, avisando, ya por favor, la copa de la ira de mi hijo ya está al borde, se va a llenar, les vendrá una guerra, 1917 con la Virgen de Fátima, y pasó la guerra, la primera guerra. Por favor, arrepiéntanse, si no vendrá otra guerra peor. Y les voy a decir, 5 días antes verán el cielo completamente de un color diferente. 5 días antes el cielo estaba de un color diferente, la gente no se convirtió y cayó la Segunda Guerra. Por favor, conviertan al pueblo de Rusia, si no los va a destruir. Y mira cómo está Rusia. Y no queremos creer. Pero Dios tiene levantada su copa de la ira, se está desbordando, ya no hay mucho que hacer más que orar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Levantar la copa de la salvación. ¿Cuál es la copa de la salvación? La sangre de Cristo. Amén. Esa es la copa de la salvación. Y que Jesús le dijo a sus apóstoles, primeramente se apareció en San Juan 20, capítulo 20, versículo 19, capítulo 20, del 20 al 23, les dice en San Juan, vayan y perdonen todos los pecados. Pero no van a ir solos, reciban el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo quien perdona los pecados, no el ser humano, el Espíritu de Dios. Y haremos lo mismo que David, fue y confesó sus pecados y después levantó la copa de la salvación. ¿Y después qué hizo? Habla, Señor, que tu siervo escuche. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. ¿Qué entiendes aquí? Pues cumpliré al Señor mis votos de hacer los sacramentos en presencia de toda la iglesia. Sí, pero cuando tú ya tienes tus sacramentos, y esto el católico no lo sabe, lo ignora o no lo quiere saber. Cuando yo tomo la sangre bendita de Cristo, primero voy a confesar mis pecados, como hizo David. No puedo recibirla si no he confesado mis pecados. Segundo, cuando yo tomo la sangre de Cristo, es una alianza. Y estoy renovando mis votos. Es una alianza. Tú has oído como los votos matrimoniales, cuando el padre decía, vamos a renovar los votos. ¿Qué es lo que hace uno? Se pone enfrente de la esposa y uno empieza a decir como si nos estuviéramos casando nuevamente. Yo te acepto en la enfermedad, en la salud, en lo bueno, en lo malo, en lo próspero, en todo eso estamos renovando votos. Bueno, cuando tú tomas el cuerpo, la sangre de Cristo, tú estás diciendo a Cristo, Señor, yo te prometí fidelidad, porque es mi esposo. Te prometo seguir siéndote fiel. Ayúdame. Cualquier cosa. Renuevo mi voto con Jesús, con Dios. Y trato de pecar lo menos que se pueda. Renovaré mis votos. Porque si yo no renuevo mis votos, me puedo morir, espiritualmente hablando. Y eso le causaría dolor a mi Padre.
una mujer que está casada por 20 años o por 10 o por 15 con una misma persona, se le va la persona, de repente, ¿qué es lo que siente? Que se muere. Pues sí, lo mismo siente Jesús cuando uno deja de tomar la Eucaristía o la toma y no cumple la fidelidad ante Dios. Por eso renovaré mis votos levantando la copa de la salvación. ¿Y qué más? Dice, Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas, te ofreceré un sacrificio de alabanza invocando tu nombre, Señor. ¿Quién es la esclava del Señor? María. María. Y aquí la esclava del Señor. Se le apareció el ángel y le dijo, no tengas miedo, María, para Dios no hay imposible. Ya tu prima de Santa Isabel, que está pasada de años, va a concebir. Ya tiene 6 años de embarazada. Y María dijo, he aquí la esclava de mi Señor, hágase en mí según tu palabra. Y nosotros dice, yo soy el hijo de la esclava. Yo también soy hijo de la esclava. No la dio en la cruz. No la dio en la cruz. Por bondad, por amor a su madre y por amor a nosotros. Cuando la vio sola y cuando todos lo habían abandonado, solamente estaba María ahí frente a la cruz y su discípulo amado. Y le dijo, y aquí tu madre, madre, ahí está tu hijo. Y el discípulo la tomó y se llevó a su casa. Si yo soy discípulo de Dios, si yo soy el hijo de la esclava, la tomo y me la llevo a mi casa, la cuido, la protejo y la bendijo. Pero también el discípulo amado es el sacerdote. Por eso en todas las iglesias que son las casas, ahí está María siempre enfrente. Y eso le arde a Satanás y le orde a todos los hijos de Satanás. Y luego, ok, y al final terminó diciendo, tú me liberaste de la esclavitud. De la esclavitud. Ese es el sacramento de la confirmación. Cuando tú te confirmas, estás aceptando a Dios. Entonces, la pregunta que te hacen siempre, te la va a hacer el obispo cuando tú lo recibas en las próximas 2 semanas más. Te va a decir, ¿renuncias a Satanás? Y tú tendrás que decir sí o no. ¿Vas a renovar tus votos? Sí, renuncio a Satanás. Ok, ¿aceptas a Cristo? Sí, ok. Y cada que tomes la copa te acordarás de eso, de que tú prometiste amar a Cristo y renunciar a Satanás. Entonces renovarás tus votos. Si tú decides no renovar tus votos, tú sabrás que Cristo se va a poner triste. ¿Por qué? Porque te vendrá la muerte espiritualmente hablando. Que Dios no lo quiera. Que Dios quiera que te dé fuerzas. ¿Para qué? Para seguir en el camino de Dios. Por eso, el único camino que nos lleva a Dios es Jesús. Por eso en el Evangelio, mira lo que dice. Dice, en aquel tiempo, muchos discípulos de Jesús, al oírlo, dijeron, este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso? Adivinando Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo, esto los hace vacilar. Y si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es quien da la vida. El Espíritu es quien da la vida, la carne solamente. La carne no sirve de nada. ¿Qué entiendes ahí? Que lo que nos va a llevar a la salvación es nuestra alma. Si la tenemos limpia nuestra alma, o si cometemos algo, hay que arrepentirnos para que, pues sí, o sea, nos está diciendo que nada más venimos para pasar la prueba. Esto es una jornada de purificación. Desde que naciste tú, desde que estabas en el vientre de tu madre, tú eras de Dios. Pero nomás saliste del vientre de tu madre y te convertiste en tu mamá. Lo que es tu mamá es lo que te enseñó tu papá y tu mamá, es lo que estás viendo ahorita. Cuando estamos dentro del vientre, estamos a semejanza de Dios. Cuando salimos a semejanza de nuestros padres. Por eso, muchos padres que no conocen a Dios, no nos enseñan de Dios y nos va de la patada. Pero bueno, el día que Dios te llene de hijos, que Dios quiera sea pronto, pues tú edúcalos conforme a la voluntad de Dios. Y luego dice, estaban discutiendo, mira, te explico, acababa Dios de multiplicarle los panes a más de 5,000 personas, sin contar las mujeres y los niños. Estás hablando de 15,000 más o menos. Y todos estos estaban ahí. Ese día se convirtieron todos. Y luego se va a Capernaum. Capernaum es
la casa de Dios, la casa de la bondad, la casa de la compasión, la casa de Jesús. Y cuando estaban ahí había más de 500 discípulos de Dios. Y les empezó a decir esto: nadie puede ir a mi Padre si no come mi carne y bebe mi sangre. Y de los 500 solamente quedaron los discípulos, la hija de Jairo y Jairo. Son todos los que quedaron, no quedaron más. ¿Por qué? Porque no le creyeron, porque pensaban como el ser humano. Jesús le dice: hey, ¿por qué murmuran? Les explica: el espíritu es lo que van a comer. La carne no les ayuda para nada. El espíritu, las palabras de Jesús. Él toma el pan y lo bendice, ya les había dicho eso, lo bendice. Y es el Espíritu de Dios quien entra en el pan y da carne. Porque esa carne, si tú te vas al Éxodo, uno de los mandamientos de Dios era: coman toda la familia. Coman toda la familia del mismo cordero. Por eso nosotros comemos del mismo cordero. No es que lo matemos. Dios se quedó en la carne, en el pan. ¿Para qué? Para alimentarnos, para comer. Este alimento nos lleva a la salvación. Pero así como en ese año muchos lo abandonaron. Mira lo que es el versículo 66, que es el que dice: y muchos discípulos lo abandonaron. Dale adelantito, yo te digo dónde. Ok. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, y con todo algunos de ustedes no creen. Ok, yo he hecho, lo que les estoy diciendo son palabras de espíritu y vida. Si yo digo esto es mi cuerpo, es mi sangre, son palabras de espíritu y vida. En pocas palabras, te va a dar vida espiritual, vas a subir al cielo, no vas a tener muerte. No basta, no, qué difícil es tomar el pan, obedecer a Dios y comerlo. No hay dificultad. Pero cuando el diablo se mete, si tu fe es débil, te va a sacar. Mira lo que pasó adelante. Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Mira, Dios, no es que Dios no le ofreciera el pan a todo el mundo. Él ofreció su cuerpo para el mundo entero. Pero Él sabía quién lo iba a traicionar. Qué triste que en la lista de los que van a traicionar a Jesús estemos nosotros. ¿Por qué? Porque por eso lloró en Getsemaní, sudó sangre, porque veía que mucha gente no le iba a creer. Por eso lloró cuando vio la tumba de Lázaro. ¿Por qué? Porque él se veía dentro de esa tumba y se preguntaba: ¿valdrá la pena? ¿Valdrá la pena? Y veía que la gente en el futuro no lo iba a creer y lo iban a abandonar. Mira lo que le hicieron en aquel tiempo, yo te explico. Desde entonces muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Ese versículo es el 66 en el libro de San Juan, capítulo 6, versículo 66. El 666 es el número de Satanás, la bestia. Y muchos de los que andaban con él lo abandonaron. En 1517 Martín Lutero y todos los que le creyeron hicieron exactamente lo mismo. Lo abandonaron. ¿Cuándo? El 31 de octubre. ¿Qué era el 31 de octubre? El día de cumpleaños de Satanás, que Dios reprenda. Y no conforme con eso, a la Biblia instituida por Dios, por la Iglesia de Dios, la Iglesia Católica,
de 73 libros le quitaron 7. ¿Por qué? Porque 7 representa a Dios y se quedaron con 66. ¿Por qué? ¿Quién le dio la orden? Un ser humano común y corriente. ¿Cuál es el número de un ser humano común y corriente como tú y como yo? El 6. ¿Por qué? Porque necesitamos alcanzar el 7. Y el 7 se alcanza solamente obedeciendo a Cristo. Bueno, un número 6, un hombre que no cree en Cristo, instituyó, quítenle a Cristo, quítenle 7 libros y cerramos 66 y abrimos una Biblia nueva. Y se vuelve a formar el número 666, el libro de Satanás. Y los protestantes, hijos de Satanás, los que enseñan todo esto, porque hay protestantes que están ahí por ignorancia, que oramos y rezamos por ellos, los que enseñan, los que ya saben lo que están haciendo y no les importa el daño que hagan, ellos saben que Jesús usó los 7 libros que ellos le quitaron. 300 versículos usó Jesús que no aparecen en el Nuevo Testamento, que solamente aparecen en los 7 libros. Yo quisiera que un pastor o un protestante, discípulo de ellos, me contestara por qué Jesús sí usaba la Biblia esta y por qué ustedes, que son según seguidores de Cristo, no la quieren usar. Y ahí te va otra. En el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando matan a Esteban, Esteban está hablando de Jacob y dice que llegaron 75 familiares de Jacob al pueblo de Egipto. Pero en el Torá, en la ley, en el Pentateuco, dice que son 70. ¿Por qué Esteban dice que 75? Si en el 75 nomás aparece en los libros griegos que ellos quitaron. Por una simple razón. Los hijos de Dios, los católicos cristianos, estudiamos la misma Biblia que Cristo estudiaba. ¿Y por qué 75 y allá 70? ¿Se equivocaron? No, hay una explicación, pero esa explicación después la daremos. ¿Por qué? Porque ahorita el tiempo es muy corto y solamente quiero que entiendan. Dios instituyó la Eucaristía y el diablo usa a sus discípulos para quitarla, para sacarla. Hay dos maneras de llegar, hay una sola manera de llegar a creer todo esto. Solamente se necesita creer. Mira la diferencia. Hablamos de la iglesia que los dejó y mira la iglesia católica, los que sí creyeron. Adelante, termina Pedro hablando diciendo, Jesús les hace una pregunta, ¿ustedes también se quieren largar? Pues lárguense ustedes también. No se hizo para atrás, no se hizo para atrás. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Entonces Jesús les dijo a los 12, ¿también ustedes quieren marcharse? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes las palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo consagrado por Dios. Palabra de Dios. ¿A dónde vamos, Señor? Solamente tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído. Si tú dijiste, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, coman y beban y tienen vida eterna, yo no voy a creer en un miserable pecador como yo. Yo creo en ti, porque tú tienes la palabra, porque tú resucitaste muertos, porque tú curaste enfermos, ciegos, sordos, mudos, paralíticos, porque tú caminaste sobre las aguas, porque resucitaste a Lázaro, porque resucitaste tú mismo, Señor. La muerte no pudo contigo, yo creo en ti. ¿Por qué le voy a creer a un ser humano? ¿Por qué le voy a creer? Pero para eso se necesita mucha fe. Mira lo que dice Hechos de los Apóstoles. Habla, Señor, que tu siervo escucha. En aquellos días la iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba construyendo y progresaba en la fidelidad al Señor y se multiplicaba animada por el Espíritu Santo. Para que la iglesia camine digna y rectamente, tenemos que tener dos cosas. Fidelidad y que el Espíritu Santo nos guíe. Y temor de Dios, temor de Dios. Temor a no ofenderlo, temor a no fallarle, temor a no perderlo. Cuando la iglesia caminaba en esa manera, la paz estaba. Y habla de 3 estados. Habla de Judá, Galilea y Samaria. ¿Por qué? El 3 nos va a mostrar algo, nos va a revelar algo. Judá representa el pueblo judío. Galilea
era donde iba a iniciar el camino de Jesús, en Capernaum. Ahí llegó la luz, ya donde estaba la oscuridad, y de ahí se iba a mover. Pero Galilea significa la iglesia, el atrio de la iglesia con imágenes. Y la iglesia es Cristo. Y luego nos muestra a los samaritanos, que es la mezcla de judíos con los del mundo, que somos nosotros. Pues la iglesia que está en medio, que es Cristo, por eso está en medio, Galilea, Cristo, va a unir al pueblo judío y a los paganos que somos nosotros. ¿Y cómo los va a unir? Habla, Señor, que tu siervo escucha. Pedro recorría el país y bajó a ver a los santos que residían en Lida. Va a recorrer todos los pueblos, todas las iglesias, donde estaban los santos. Por eso está la iglesia católica. Los hermanos protestantes no creen en santos, odian santos. Preguntan, ¿dónde dice la palabra santos? ¿En dónde dice santos? Le quitan la palabra san al libro de ellos, a la Biblia. Ya no le ponen San Mateo, le ponen Mateo. Ellos piensan que con quitarle san ya, ellos ya se van a ir a la presencia de Dios. Tendrán que pagar sus consecuencias. ¿Por qué? La iglesia es santa. ¿Por qué? Porque nosotros somos santos. Sí, por obra y gracia de Jesús, porque el que la fundó es Cristo nuestro Señor. Entonces la iglesia recorre, el líder tiene que recorrer todas las iglesias. ¿Para qué? Para ver si hay alguien que esté enfermo. Mira, habla, Señor, que tu siervo escucha. Encontró ahí a un cierto Eneas, un paralítico que desde hace 8 años no se levantaba de la camilla. El 8 significa Dios, 7 Jesús, 8 Dios Todopoderoso, y Dios Todopoderoso es creador. Entonces quiere decir que va a crear una nueva criatura. La iglesia puede crear una nueva criatura. Sí, aquí está un paralítico. ¿Cómo lo compararías a un paralítico en la actualidad? Que pues los que no van a la iglesia. Los que no van a la escuela, a la iglesia, ¿por qué? Porque están atados a una cama, porque quieren dormirse, porque se desvelaron, porque Dios no les importa. El diablo les ha metido que no. Si tú supieras que si uno cae en el purgatorio, uno van a anhelar todas las misas que perdimos. ¿Por qué no fui a las misas? Cada misa que pierdes te vas hundiendo más y más en el purgatorio. Y vas hundiéndote más en el purgatorio. Y vas a anhelar. Fuimos a Roma y vimos una iglesia donde está llena de todas las manifestaciones de las almas del purgatorio. Manos pintadas en las paredes, crucifijos pintados, o sea, de todo, cartas, de todo. Y todo está avalado por la ciencia, no tienen explicación. Es que tienes que creerlo, esto no es un juego. Dios nos quiere levantar de esa parálisis, pero necesitamos que, habla, Señor, que tu siervo escuche. Dice, Pedro le dijo, Eneas, Jesucristo te dará salud, levántate y haz la cama. ¿Qué hizo? ¿Les dio salud? Y le dijo que se levantara. ¿Y él qué hizo? Se levantó inmediatamente, lo vieron todos los vecinos de Lida y Sarón y se convirtieron al Señor. Si yo quiero purificar mi alma y aprovechar mi tiempo aquí en este mundo, que es muy corto, debo de oír y obedecer, creer. Levántate, Jesús te quiere sanar, levántate. Hija, Jesús te quiere sanar, levántate de ahí. Levántate de donde el diablo te ha tumbado, donde te ha caído. Los vicios, la droga, el alcohol, la fornicación, el adulterio, la falta de perdón, la avaricia, la soberbia, la vanidad, la envidia, la gula, la pereza. Ahí es donde el diablo te quiere tener. Y hoy Dios te dice, levántate. Él te quiere sanar. Y la única manera de que te sanes es de que tú creas y obedezcas. Él creyó y obedeció. Y cuando creyó y obedeció, todos los que estaban alrededor creyeron. ¿Por qué? Tiene fe. Y su fe lo sanó. Entonces, si yo creo también, el día de mañana Dios me puede sanar. Pero hay otros que se quieren ganar el cielo de una manera diferente. Mira lo que siguió. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Había en Jaffa una discípula llamada Tabita, que significa Gacela.
Tabita hacía infinidad de obras buenas y de limosnas. Por entonces cayó enferma y murió. La lavaron y la pusieron en la sala de arriba. Lida está cerca de Jaffa. Al enterarse los discípulos que Pedro estaba allí, enviaron 2 hombres a rogarle a que fuera a Jaffa, sin tardar. Pedro se fue con ellos. Al llegar a Jaffa lo llevaron a la sala de arriba y se le presentaron las viudas, mostrándole con lágrimas los vestidos y mantos que hacía Gacela cuando vivía. Pedro mandó salir afuera a todos, se arrodilló, se puso a rezar y dirigiéndose a la muerta dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver que a Pedro se incorporó, él la acogió de la mano, la levantó y llamando a los santos y a las viudas se la presentó viva. Eso se supo por todo Jaffa y muchos creyeron en el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Cuál es la diferencia de este milagro y el otro? Pues que ella siempre hizo por la gente. Ella, pues todo lo hacía de corazón. Y murió. Y murió. Las obras no te van a llevar al cielo. Entonces no debemos hacer obras buenas. No, Señor. Las obras buenas las tenemos que hacer, porque todo católico cristiano, verdadero católico cristiano, siempre debe hacer el bien sin mirar a quién. Pero eso no me va a llevar al cielo. Lo que me va a llevar al cielo es la fe. Muchos dicen: yo no voy a la iglesia, yo ni hago nada, yo soy buen marido, soy buen papá. Sí, pero no te lleva al cielo ser bueno. Al cielo te lleva la santidad. Y la santidad solamente se adquiere tomando el cuerpo y bebiendo la sangre de Cristo nuestro Señor. No hay otra. Pero para eso necesitamos creer. ¿Por qué esta mujer, por qué Pedro la salvó? ¿Por qué sí se resucitó? ¿Por qué la levantó? Hay 2 tipos de personas, a ver si las hayas ahí. 2 tipos de grupos. Pues fue de los que le hablaron a los discípulos, ¿no? Entonces los discípulos de Jesús, ellos tenían fe. Pero había otro grupo. ¿Cuál es el otro? Y allá te uno. Los viudas, no. A ver, ¿quién son? Presentaron, a ver. ¿Las viudas? No. Todos los que le presentaron a Pedro, le presentaron todas las cosas que ya había hecho, ¿no? Ajá. Esas personas pensaron: mira todo lo que ha hecho, todas estas cosas buenas que ha hecho. ¿Y qué hizo Pedro con ellas? Las sacó por fuera. Sálganse para afuera. Aquí no es de cosas buenas, aquí es de fe. Y la levantó por la fe de la iglesia, se levantó. Nuevamente, levántate, porque estás caído. Cuando te invitan a la misa, cuando te invitan a un grupo de rosarios, cuando te invitan a las pláticas, cuando te invitan a un retiro, es que Dios está viendo que estás tirado en el suelo y te quiere levantar. Pero tú no extiendes la mano. Necesitas extender la mano para que Dios te oiga. Y después viene la quejadera: oye, no salgo de perico a perro, todo me va mal. Si no es una cosa es otra. ¿Poco Dios existe? Pues claro que existe, te ha querido levantar, pero tú no quieres darle la mano. Pedro le dio la mano, la levantó y la mostró al mundo entero. Dice: muchos creyeron, pero no hay mucha diferencia de muchos a todos. ¿Dónde están los demás? Los demás no creyeron. Que ojalá Dios quiera, de los que están viendo, que no sean de los que no creyeron, que sean de los muchos que sí creyeron. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y lo que hemos aprendido el día de hoy revergulla en sus corazones. ¿Cómo le pagaré al Señor tanto que me ha dado? Me dio un esposo, aunque sea testarudo, cabezón, pero me lo dio, es mi esposo, es el que escogí. De 7,000 millones de gente que había, escogí a este. Pues ahora me aguanto. Pero Dios me lo dio. Gracias, Señor, por este marido. Gracias por esta mujer que es testaruda, cochinita, no le gusta lavar, no le gusta planchar, que es perezosa, pero es mi mujer, la amo. Gracias.
¿Cómo le pago por estos hijos que me dio, que a veces son tercos y necios? Gracias, Señor. ¿Cómo le puedo pagar al Señor? Enseñándole palabra de Dios a su esposa, a sus hijos, para que el día de mañana todos juntos levanten la copa de la salvación y el día de mañana todos juntos en familia podamos comer el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.